Bueno, muy buenas mañanas, tardes, noches, como me gusta empezar a mí estos ciclos, estas entrevistas de Conversando con Slade, porque como saben, la mayor parte de las personas lo ven grabado en distintos horarios, así que iniciamos de esa manera con el saludo que puede ser en cualquier momento del día. Hoy tenemos el gusto de seguir en este ciclo, además presentando a embajadores, a nuevos representantes de SLADE, de nuestra Sociedad Latinoamericana de Estrategia, que se han ido incorporando en este último año. Y es un gusto para mí que el amigo Walter Navas, embajador en Ecuador, más precisamente en Quito, en los alrededores de Quito, en fin, él nos va a contar, esté con nosotros hoy, cerrando este ciclo de año, estamos en el mes de diciembre, vamos a continuar el año que viene con este ciclo, trayendo líderes empresariales, nuevos embajadores de SLAD en otros países, pero hoy nos toca el turno de hablar un poquito de Walter, de Ecuador, de algunos retos estratégicos que queremos conversar con él, pero bueno, antes que nada, buena tarde, Walter, y gracias por estar. Gracias, Juan. Para mí siempre será un honor el compartir con todos los amigos de la Sociedad Latinoamericana de Estrategias y en particular con nuestro presidente, con Juan. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Sí, además empezaste con nosotros este año visitándonos en Uruguay, en nuestro congreso que hicimos en mayo pasado, así que, y desde ese momento has empujado mucho el tema y dando difusión a nuestras actividades y nucleando estudiantes, así que bueno. Pero bueno, vamos al grano, Walter, para aprovechar estos minutitos, esta media horita que generalmente hacemos. Cuéntame un poquito de tu expertise, de tu trayectoria, de dónde estás manejando, desde dónde, cuál es tu zona de influencia en Ecuador hoy por hoy. Bueno, te cuento que, bueno, tengo una formación muy importante. Siempre me gustó la capacitación desde muy joven. Y eso ha promovido y ha permitido pues que vaya encontrando de alguna manera escenarios donde yo pueda aportar. Siempre será eso importante, ¿no? Es así que yo me encuentro de alguna manera con una de mis vocaciones que es el ser administrador. Soy administrador de carrera, tengo un título de pregrado de licenciado en ciencias administrativas, una ingeniería comercial, una maestría en gestión de empresas y un doctorado en administración. Entonces, como tú ves, mi cadena formativa está involucrada con la administración. Eh, Me he enamorado últimamente del ecosistema emprendedor. Me he formado, también tengo una maestría en España donde tengo un máster en innovación y eso me ha permitido conocer al ecosistema muy de cerca. Es así que yo desarrollo un centro y un centro operativo de capacitación en formación de emprendedores y que transversalmente lo llevo a la universidad en donde ya trabajo 15 años, que es una universidad pública, Universidad Técnica de Cotopaxi. Paralelo a ello también soy emprendedor, tengo algunos modelos de negocios que están en camino y pues de alguna manera eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Excelente. Bueno, ya que entonces, aprovechando tu formación y tu experiencia y tus temas de interés, aprovecho a preguntarte, tocaste un tema clave, ¿no? En nuestra región, innovación, ecosistema emprendedor. ¿Cómo está la situación hoy en Ecuador? Uno de afuera ve un país con problemas hasta de cuestiones de racionamiento energético, de cierta inseguridad, de cierta inestabilidad política. Tengo algunos amigos allá por otras cuestiones y también me dicen lo mismo. Uno pensaría que no hay un clima ideal para emprender, pero cuéntame un poquito tú y en el segmento en el cual tú te manejas, si eso es así o en qué tipo de emprendimientos tal vez sí puede haber un cierto positivo, cierto aspecto positivo y crecimiento en este momento. Bueno, te voy a contar cosas positivas de mi país. En el tema del emprendimiento, nosotros desde algunos años atrás, eh, que lo maneja el Global Entrepreneurship, nos ubica como segundo país latinoamericano en temas de emprendimiento. Si hoy hubiera un escenario, un campeonato mundial de emprendedores en América Latina, somos vicecampeones. El problema que nosotros tenemos es de que no logramos superar el Valle de la Muerte, que lo llamamos, ¿no es cierto? Es decir, así como tenemos esa capacidad de emprender, de que tenemos esa creatividad los ecuatorianos y esa chispa, pero igualmente no tenemos la capacidad de la sostenibilidad de los modelos de negocio y también somos uno de los países con más cifras de cierre de negocios. Estamos retrasados, te digo, a nivel de Latinoamérica porque recién hace 2 años en la Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República,
recién se creó una ley de emprendimiento que de alguna manera es o son las políticas que regulan a este sistema. Eh, las condiciones en los actuales momentos no son las más ideales, debido a que estamos atravesando momentos muy duros y críticos. Eh, lamentablemente mi país se ha convertido últimamente en un país prácticamente que ha sido absorbido por el narcoestado, ¿no? Estamos no solamente declarados a nivel mundial como un narcoestado, sino como un estado fallido, en donde prácticamente se han vulnerado las garantías de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces es un problema que de alguna manera eh, ha cerrado puertas, hay una inseguridad y que creemos que y esperamos que en el corto o mediano plazo podamos salir de este problema que enfrentamos todos, ¿no? Bien, ahí te hago una pausa porque tú mismo empezaste diciendo, te voy a contar cosas positivas y después de la primera empezaste a enumerar unas cuantas negativas. Entonces, está bien porque es la realidad, es la foto de hoy, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la película, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Quito hace 17, 18 años, si no estoy mal, claro. Era un Quito distinto, con un aeropuerto antiguo, metido adentro de la ciudad, por ejemplo, y luego vinieron los gobiernos de Rafael Correa, que en fin, que cada uno tendrá su opinión de él, pero sí me acuerdo en el contexto histórico, se lo conoció como el presidente de la infraestructura, seguramente entre otras cosas que tal vez habrá hecho mal, pero digo, se le reconoció en aquel momento, después que salió del gobierno, que había generado autopistas, carreteras, el aeropuerto que hoy sirve a Quito, que realmente es un aeropuerto moderno, porque a los años después estuve ya en ese aeropuerto. Por supuesto, no nos quedemos solo con eso, pero quiero decir, ¿es cierto eso? ¿El país evolucionó desde el punto de vista de la política pública? Y ahora esto que está pasando, que tú me dices, lamentablemente, ¿no? Yo vivo en Colombia, un país que también ha estado y sigue estando también en ese mapa de países que tienen mucho problema con el narcotráfico y que a veces son estados fallidos en ciertas regiones porque no llegan con sus servicios, con la escuela, con la justicia, con la policía, etcétera. Pero la pregunta concreta es, independientemente de eso, en el día a día, a pesar de todo eso, ¿no? ¿Realmente el Ecuador había tenido un impulso o fue más la foto propagandística de aquella época y realmente las cosas de fondo no se cambiaron? Y si es así o no, pero eso que me des una opinión por tu lado. Y por otro, el espíritu emprendedor, más allá de las complicaciones que haya para sostener, como dices tú, ¿no? Y superar el Valle de la Muerte. ¿A qué crees que se debe? O sea, ¿realmente tú crees que la gente es emprendedora, es innovadora o es más por subsistencia que tiene que emprender e innovar? Bueno, en la primera parte, ¿no? Eh, yo creo que sí se dio bastante infraestructura física. Yo te soy honesto, más allá de hacer un juicio de valor del correísmo, pero se vio de alguna manera un crecimiento, sobre todo en las vías, ¿no? Hubo autopistas, hubo una serie de infraestructuras, pero esas de alguna manera sanas y nobles intenciones que debería tener el servicio público, de alguna manera estuvieron trastocadas por actos de corrupción. Entonces, teníamos carreteras, pero a un precio demasiado alto, ¿no? Se hicieron auditorías posteriores y se encontraron que lamentablemente hubieron muchos sobreprecios. Entonces, creo que ahí es donde se desvía el noble servicio de ayudar a la población, de mejorar las condiciones de vida, de acortar distancias a través de infraestructura. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una crisis energética. eh, de pronto uno de los factores puede ser el cambio climático, pero también no se hizo un mantenimiento o se hicieron una serie de centrales hidroeléctricas que tuvieron muchas fallas en su estructura, malas turbinas, entre otras cosas. Entonces eso ha hecho que ha provocado que el país colapse. Por ejemplo, tuvimos una brillante idea de ya no depender de tecnología externa, sino crear nuestra propia matriz productiva, ¿no es cierto? Y entre ellas estaba un proyecto educativo que es una universidad que llevó el nombre de Yachay Tech, pero nunca se logró producir absolutamente nada y prácticamente esa infraestructura fue innecesaria, es decir, la capacidad instalada no ha sido de alguna manera justificada. Eso en el tema del paso de casi 14 años que estuvieron ellos.
Pero en cambio, en el tema del emprendimiento, eh, el emprendedor, tú sabes, siempre ha estado en primera línea. Eh, no hemos dependido de alguna manera del Estado, no ha habido el apoyo en ese sentido, pero yo veo que hay dos posibilidades para emprender, el uno por oportunidad y el otro por necesidad. Y lamentablemente la mayor cantidad de emprendedores en mi país se fue por el lado de la necesidad, por desesperación, porque engrosaron las filas del subempleo, del desempleo y de la pobreza. Y entonces ellos son los primeros que salen del mercado, ¿no? Pero aquellos que sí vieron una oportunidad, pues están siendo exitosos. Estamos apostando a la industria 4.0, es decir, digitalizando los procesos y estamos de alguna manera siendo competitivos. Aprovecho a preguntarte ahí, también de afuera siempre se ha visto esa diferencia, que en todos los países tenemos los regionalismos, ¿no? Pero esa diferencia, que no sé si están así, por eso quiero que tú me la confirmes o no, y en qué cosas, entre el empresariado de Guayaquil y el empresariado más de Quito, ¿no? Y en general de la cultura, incluso general de una ciudad de altura. Yo vivo en Bogotá, que es una ciudad de altura muy similar a Quito, que el clima es distinto, las costumbres alimenticias son distintas, los hábitos de la gente. Y Guayaquil, que si bien no es borde de mar, pero está con su río ahí al costado, que yo he estado un par de veces también, es una ciudad agradable, alegre también, etcétera, muy diferente, pero es así, realmente es como que se puede decir que es distinto el emprendimiento, es como acá en Colombia cuando se habla de la gente paisa, de Medellín, y de Antioquia respecto a la gente de la costa, por ejemplo, ¿no? ¿Es cierto o es más estigma que otra cosa? ¿Qué conoces tú de emprendedores exitosos, de innovadores y de empresarios en definitiva, ¿no? Ya sea, por supuesto, en otros ámbitos también, ¿no? Gente de investigación, de, de academia. ¿Es un estigma realmente o hay algo de eso que empuja más una región que otra? Bueno, yo te puedo decir que el hecho de que Guayaquil es el puerto principal, de alguna manera ha tenido una ventaja comparativa con el resto del país, ¿no? Eh, Antes, digamos, en la década de los 80, de los 90, los barcos llegaban de alguna manera al puerto y eran los primeros que tenían acceso de primera mano a las innovaciones o a la información. Te cito un ejemplo, una película de estreno estaba en Guayaquil primero y luego de unos 15 o 30 días estaba en Quito. Pero ahora pensaría que el tema de la tecnología como que eso ha cortado, ¿no? Ya no hay brecha, yo pensaría que aquí más, más va a tener valor aquellos que tienen esa iniciativa y esa capacidad de emprender, de ser perseverantes, de insistir en sus proyectos y si de pronto no resulta, pues tener la capacidad de pivotear el emprendimiento. Entonces, tú sabes, el ecosistema no tiene fronteras, no tiene regiones, no tiene edades. Entonces, todos podemos acceder. En ese sentido, diría que las oportunidades están para todos. Qué interesante que lo que estás diciendo, Walter, porque bueno, nosotros, tú sabes, tenemos otros amigos que han sido incluso directores de SLADE en Ecuador, que ahora por diferentes razones profesionales están un poquito más, no alejados, pero sí con menos participación activa, como Alberto Rigail, un consultor importante de la zona de Guayaquil justamente, o Doris Ceballos de Manta, que es una profesora también importante, ha ido a algunos congresos nuestros, y bueno, tú te estás incorporando ahora más en este último tiempo, más de la zona capital y alrededores. Entonces tenemos de alguna forma con la gente que hemos conocido y que ha ido a congresos de SLADE esa diversidad. Pero qué interesante que tú hables de esto, porque la innovación y el emprendimiento se sustenta de la diversidad. No se puede estar estigmatizando en decir los que son étnicamente de tal etnia o de tal religión o que nacieron en tal familia o en tal ciudad son más capacitados y habilitados para ser emprendedores exitosos. Me parece que eso es un poco lo que quería llegar, ¿no? Porque a veces lamentablemente los que estamos en estos temas hace muchos años de emprendimiento, innovación, apoyando no solo a empresas grandes, sino a pequeñas, uno escucha a veces eso, incluso aquí en Colombia, ¿no? Te voy a contar una anécdota de acá a la gente que nos escuche. Una vez en Pasto, que es la región más cercana de Colombia a Ecuador, estábamos dando una charla sobre las nuevas normas de contabilidad y alguien se paró, y no importa dar el contexto de quién era, pero era alguien de la academia aparte, ¿no? Lo cual hace más grave esto que pasó, pero nos llegó a decir que lo que estábamos diciendo nosotros era correcto, de ese cambio que había que tener los profesionales, pero que en la práctica, en esa zona, Dios era el que determinaba qué familias podían
llegar a crecer y a liderar, y otros tenían que seguirlo, ¿no? Te estoy hablando antes de la pandemia, no hace mucho tiempo atrás, 5 o 6 años, ¿no? Entonces esto es muy duro, ¿no? Cuando uno escucha estas cosas, y yo puedo respetar todas las creencias, ¿no? Pero a veces creo que en nuestra América Latina hay que conocer muy bien la profundidad de cada región porque hay realidades muy diferentes y lamentablemente si nos dejamos convencer por ese tipo de culturas, autoritarias, prácticamente autocráticas y de que prácticamente todo está predestinado, realmente no tenemos mucha chance de que vamos a cambiar nuestra realidad, ¿no? Social, económica, cultural. Entonces, me alegra escuchar, y no esperaba menos, de nuestro embajador en Ecuador y en particular en la zona de Quito, de que no tengamos esos estigmas y de que cualquier ser humano, más allá de dónde haya nacido, más allá de su etnia, de su religión, de su color de piel, de su edad, tan importante lo que dijiste, tú sabes que a mí me interesa mucho el tema de la silver economy, del edadismo, ¿no? De luchar contra estos prejuicios que después de los 50, 55 años parece que se acabó el mundo, literalmente, profesionalmente hablando, ¿no? Que ya no podemos aportar valor, que no podemos crear, que no podemos liderar, cuando al revés, creo que estamos en el mejor momento de nuestra vida. Pero vieron cómo la sociedad va generando estos arquetipos y que si no rompemos esto, realmente la región se va a seguir condenando más de lo que ya está. Entonces, vamos a eso. Ahí, yo te pregunto como profesor, como consultor, como persona de emprender, que tú mismo tienes empresa, ¿cuáles crees que son los retos estratégicos de Ecuador en estos próximos años? Más allá de la foto de hoy, todos tenemos claro el presente y que es complejo, pero ¿cuáles crees que son esos escenarios de futuro que hay que visualizar y que hay que prepararse en Ecuador y en la región? Bueno, ahorita tú sabes que la globalización de alguna manera es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Eh, a través de la formación, el conocimiento, la capacitación, ir observando cómo van las tendencias y apuntar a esas tendencias. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que íbamos a estar inmersos en un cambio climático. Y a pesar de que sabemos, a pesar de que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, no miramos a ellos. Y entonces ahora estamos con las consecuencias. No planificamos, no prevenimos, y eso es causa de justamente de no mirar esas tendencias. Tú sabes que tenemos tendencias de tipo tecnológica, tenemos tendencias de tipo social y tenemos que mirar eso. Hoy, por ejemplo, estamos preparándonos para, yo pienso que como país, como nación, como América Latina, a ingresar con fuerza a lo que es la industria 4.0. Estamos en la cuarta revolución tecnológica, estamos ahora de alguna manera viviendo las primeras etapas, entre comillas, porque la inteligencia artificial fue hace muchos años atrás, pero recién como que lo estamos ya tomando muy en cuenta. Y entonces la digitalización de los procesos en las empresas va a ser una realidad. Y las profesiones todas tienen que ir al 4.0. Yo debo ser un administrador 4.0, el médico tiene que ser un médico 4.0, el arquitecto un 4.0. El país tiene que actuar en ese escenario, porque esa es la realidad. Entonces debemos preparar y formar profesionales para que entren en ese proceso de adaptabilidad a un escenario tecnológico 100%. Y ahí te pregunto, ¿la política pública en este momento y el sector empresarial y las universidades están en ese camino o todavía, más allá de los problemas coyunturales, no han iniciado realmente en Ecuador? O qué crees tú? ¿O hay de todo? Sí, yo pienso que todavía no. No sé si, Juan, tú debes saber muy bien que existe una herramienta fundamental para que esos actores que tú me acabas de decir eh, empiecen a unificarse, ¿no? La triple hélice que se desarrolló en los años 56 y que es propio de la administración. Entonces, ahí nos dicen, ¿no es cierto?, que debemos estar articulados la sociedad, el empresariado, la universidad y el gobierno, ¿no es cierto? Y juntos apuntar a un solo objetivo, que es ayudar a la construcción de un mundo mejor, ¿no es cierto? Todos los esfuerzos de cada uno de ellos tienen que estar apuntados a un solo objetivo. En cada ciudad donde existan estos actores debería haber una triple hélice y deben ser permanentes, ¿no? Estables, aportando, construyendo, dando soluciones a los problemas. Lamentablemente eso no existe ni en mi ciudad, no existe en mi país y no existe en ningún lado.
estamos divorciados. La universidad por su lado, el empresariado por su lado y el Estado por su lado. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo y solamente cuando lleguemos a consensos, cuando nos sentemos a conversar, cuando nos aliemos estratégicamente, digamos, eh, que las políticas sean de Estado y no de gobierno. Ahí será lo único que nos llevará a lograr eh, un mejor país, una mejor sociedad, una mejor comunidad, porque vamos a dar soluciones a los problemas estructurales juntos, no aislados. Recuerda que una de las herramientas que permite lograr como estrategia es el trabajar en equipo, ¿no? El team building. Entonces, mientras no exista esa unidad y ese criterio, yo visité justo antes de la pandemia, estuve yo en Argentina, estuve en Santa Fe dando una conferencia y ahí justamente me decían que lamentablemente Argentina empieza a despegar y cambia de gobierno y empieza nuevamente a retroceder y empezar desde cero y eso es o hecho que se retrase, ¿no? ¿Y es por qué? Porque miramos que cada gobierno que ingresa empieza a realizar un plan de desarrollo diferente, sin importar las cosas buenas que dejó el antecesor. Interesante lo que estás hablando y que debe ser la causa de que, por ejemplo, somos el continente de peor distribución de riqueza, no puede ser casualidad. Somos en este momento creo que el 3-4%, en algún momento llegamos a ser el 9% del Producto Bruto Mundial, en este momento estamos en 3,5-4% del Producto Bruto, es decir, hemos perdido participación en la torta mundial en vez de avanzar, ¿no? Y a su vez somos los más de peor distribución, donde hay más desigualdad. Entonces, lo que tú dices, tenemos que de una vez por todas darnos cuenta de dónde están las causas de esto. Esto no es casualidad, ni es porque Dios nos quiere castigar, ni porque todo el mundo está en contra nuestra, ¿no? No estamos haciendo la tarea y qué curioso, ¿no? La administración desde hace décadas nos viene diciendo lo que hay que hacer, la sinergia, la complementariedad, los factores diferenciales, y muchas otras herramientas que hay para darnos la estrategia, el pensamiento prospectivo, el ser proactivo y no reactivo, etcétera, ¿no? Solo con leer los 7 hábitos de Kobe yo creo que ya tendríamos mucho, que todo lo tuviéramos internalizado, ya ganaríamos mucho. Y sin embargo, en el día a día vemos esto que tú describes correctamente. Entonces ahí te pregunto, ¿cómo crees que nuestra comunidad de SLADE puede aportar también en Ecuador, más allá de eventos que podamos hacer en próximos años y más, pero de estas actividades virtuales, desde lo que ustedes ahí localmente puedan ir conversando? ¿Crees que es realmente útil hablar de estrategia, conversar con SLADE como estamos haciendo e instalar ciertos temas en la agenda y tratar de ir cambiando esta cultura de tan corto plazo a por lo menos mediano plazo, si no largo plazo? Muy útil, Juan. Totalmente de acuerdo contigo. Es importante, yo siempre digo, la mejor herramienta para salvar al mundo y a la humanidad es la educación, el conocimiento, que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. El compartir eventos como estos, desde la parte eh, de la autoevaluación o de autodiagnosticarnos, de saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que irnos. Recuerdo un pensamiento cuando John F. Kennedy lideraba Estados Unidos. Él decía, no me pidan a mí cómo gobernar o cómo gestionar. Al contrario, yo le pido a la población que me dé ideas para hacerlo. Entonces, cada uno de nosotros hacemos patria en el escenario donde nos encontremos. Y creo que una de las labores que SLADI debe hacer es justamente dar esas respuestas, porque nosotros tenemos el conocimiento a esa sociedad que de alguna manera está esperando que alguien se pronuncie. Hace poco tiempo, por esta crisis energética, en mi grupo, acá en Ecuador, somos 18 miembros de SLADE, que están aglutinados de las diferentes regiones de mi país. Les he hecho la invitación y estamos siendo muy activos. Por ejemplo, fue nuestra primera carta a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República, en donde le hicimos algunas propuestas de cómo, de alguna manera, a través de las energías limpias, buscar solución a la problemática de la crisis energética, proponer una nueva matriz productiva, ¿no es cierto?, con un nuevo sistema de generación. Eh, entonces, eso, por ejemplo, es algo que lo intentamos, lo hicimos, y bueno, esperar de que los asambleístas lo escuchen y empiecen justamente a generar soluciones. Pero creo que esa debe ser la actitud, porque la vida nos da dos oportunidades nada más.
el ser actores o ser espectadores. Y creo que nosotros como SLADE somos actores, actores del presente y también con esa perspectiva ir delineando lo que puede ser el futuro. Me encantó, por ejemplo, el último congreso que yo asistí en Uruguay, de la tendencia de lo que va a pasar en el año 2030, ¿no es cierto? Donde vamos a tener casi el 50% de la población de 50 años para adelante, ¿no es cierto? Los baby boomers, la generación X, y el otro 50% va a ser millennial, y entonces habrá que ver cómo, cuáles van a ser las estrategias para que esa población interactúe, trabaje intergeneracionalmente y tenga un buen clima organizacional. Interesante, bueno, ese es mi tema, ¿no? No lo voy a llevar hoy a a centralizar en eso porque nos ponemos a conversar mucho, pero sí, para mí es una de las tendencias además que va a impactar transversalmente en todos los aspectos, porque a veces hay tendencias que son más focalizadas, ¿no? Pero el tema del bono demográfico y el envejecimiento de la sociedad pegan todo, ¿no? En la economía, en la sociedad, en la política pública, en el turismo, en la salud, en las pensiones, o sea, no hay tema, bueno, hay colegios que están cerrando en Uruguay, por ejemplo, escuelas que están cerrando por falta de niños, y tal vez tengamos falta, al revés, necesidad de mayores casas para personas adultas mayores o servicios de acompañante, de salud mental, en fin. Pero no nos vamos a ir por ese tema, pero sí, hay un gran desafío por ahí. Y ya que tocaste el tema de la intergeneracionalidad, y que tiene que ver mucho con esto, ¿cómo ves tú a la gente joven en tu país? ¿Cómo ves a la gente joven? ¿La ves con ilusión, la ves con esperanza, la ves con ganas? O como que se está a veces desanimando un poco con toda esta falta de liderazgo, de visión positiva de futuro. Y las dos cosas son, las dos, porque, por ejemplo, yo interactúo permanentemente con mis estudiantes. Y, por ejemplo, me encanta cuando yo les hago que sueñen en el futuro. Digo, ¿y cuál es la visión? ¿Cómo te ves de aquí a unos 20 30 años? Y me da satisfacción saber que la mayoría, el 95% me dice, yo quiero emprender. Y eso es fabuloso, ¿no? Y Peter Drucker decía, ya no es el tiempo de formar directivos, hay que formar empresarios. Y el empresario se forma desde el emprendedor. Y por el otro también he dialogado y me ha preocupado este tema de actitud de esta generación nueva, de los millennials, de los centennials, que no quieren tener niños. Y entonces, por ejemplo, yo tuve un diálogo recién con mi hijo tiene 27 años, tengo un nieto de 6 años, Benjamín. Y bueno, él me dice, papá, yo con Benjamín y solo con Benjamín, no más. Mira lo triste que ha sido su niñez. O sea, refleja, ¿no? Y mira atrás y dice, él nació en una pandemia, estuvo encerrado 2 años. Y ahora estamos casi ya 4 meses sin luz. Y entonces, ¿para qué voy a traer un niño a que sufra, a que tenga un escenario triste? Entonces, mira, eso de alguna manera es el pensamiento y coinciden, ¿no? Ese pensamiento de mi hijo con muchos jóvenes. O sea, es algo de mucha reflexión, de ir repensando, de ir viendo qué va a pasar al futuro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, pero para darle ese impulso a tu hijo, a tu nieto, que va a ser el futuro seguramente profesor, emprendedor, ciudadano ecuatoriano, que ojalá mejore, ayude a mejorar a la sociedad ecuatoriana y a las relaciones que haya ahí, humanas. Bueno, la buena noticia que aprovechamos a compartirla, porque tú estás muy interesada más que lo comentemos para todo tu grupo ahí también, es que está confirmado nuestro Congreso número 38 en Santo Domingo, República Dominicana, el año próximo, el año 2025. Vale decir que nosotros siempre hemos hecho congresos anualmente, excepto en los 2 años de la pandemia, que hicimos encuentros pequeños virtuales, pero siempre mantuvimos o intentamos mantener al grupo unido y siempre, pues después volvimos a hacer los congresos presenciales en el 22, 23, este año 24, y ya está pronosticado el 25, que va a ser del 7 al 9 de mayo. Nosotros históricamente hemos hecho prácticamente todos los congresos, exceptuando 2 veces, 2 excepciones, en el mes de mayo, que ha sido el mes que los fundadores determinaron y crearon esto en el año 87 en Brasil, y luego se empezaron a reunir, primero un grupo pequeño y luego mantuvimos eso. Siempre se trata de hacer la segunda quincena de mayo. Este año tenemos esta pequeña excepción de adelantarlo algunos días por el cierre del año lectivo en la universidad en Santo Domingo, y entonces es importante para ellos tener a los estudiantes todavía antes que terminen el semestre. Entonces nos pidieron hacerlo con la gente de SLA de República Dominicana y el aliado nuestro, para hacerlo del 7 al 9
de mayo. Entonces es importante comentar esto primero para invitarlos a todos y hablar a ti, que descontamos que Dios mediante nos vas a acompañar y con una ponencia importante y demás. Ojalá con una situación de Ecuador ya saliendo un poco de todo de esta foto tan triste y tan negativa que tú también nos has comentado, pero un poco para dar este impulso, ¿no? Que incluso ojalá puedan ir algunas otras personas, pero incluso tratar de que aunque no vayan, participen en la discusión previa o con conclusiones que luego tú puedas llevar y hagamos algún otro encuentro virtual para compartir, porque esto es lo lindo de esta época, ¿no? Lo duro es que estamos como en la era tecnológica y a su vez estamos cada vez más separados, más incomunicados, más aislados. Una paradoja, ¿no? En la era de más facilidad de comunicarnos, las personas se sienten solas y nos sentimos a veces como abandonados. Pero el conocimiento llega, el conocimiento tiene que fluir y hoy es mucho más democrático y menos costoso acceder a ese conocimiento. Entonces yo creo que te pregunto, ¿qué ideas puedes tener más allá de que los esperamos a todos, obviamente, en Santo Domingo, del 7 al 9 de mayo del año próximo? Para el día después del Congreso, cómo mantener la llama prendida, ¿no? Cómo seguir haciendo cositas incluso localmente en Ecuador, en Quito y demás, también coordinar con los otros colegas que están en otras partes del país, para seguir debatiendo esto y capaz que no podemos solucionar todos los temas, pero por lo menos estamos instalando y mantenemos la agenda viva de la importancia de la estrategia y de pensar en el futuro. Lo que no quiere decir que el futuro está predeterminado ni lo que podemos controlar todo, pero sí de tener una visión y un pensamiento de que hacia allá vamos y tenemos que tratar de incidir en ese futuro. ¿Cómo lo ves para ir al Congreso y sobre todo para ese día después del Congreso? Sí, yo veo que, al menos yo te hablo por mi grupo, estamos muy comprometidos, hemos estado aportando ahí una colaboración extraordinaria, lamentablemente por este tema de que en mi país tenemos cortes de energía por diferentes sectores, distritos, provincias, no ha permitido, por ejemplo, que tengamos una reunión de todos en, en una reunión como la que estamos manteniendo contigo. Eh, Queremos de alguna manera que esa transferencia de información con los temas centrales que ya están en tapete del Congreso de Santo Domingo, allá en República Dominicana, ir preparando ya investigaciones de tipo bibliográfica o científica, ¿no es cierto?, para llegar con ponencias. También he tomado contacto con algunas editoriales universitarias de mi país para que esa información se publique en un libro indexado y que se transfiera ese conocimiento a la comunidad internacional. Entonces, tengo la fe de que esto, al menos el presidente actual ha dicho que desde el 20 de diciembre pues ya no van a haber cortes, esperemos que sea así, Qué bueno. retomar este tema de comunicación interna, eh, que nos conozcamos porque hay personas que no nos conocemos Uh -huh. y ir preparándonos, como te digo, para ese congreso y tú sabes que después del congreso uno viene con otra visión. Siempre les he dicho eh, que son escenarios de intercambiar, de crecer en nuestra plataforma de amistades, de conocer personas espectaculares que nos comparten y que, a diferencia de otros grupos, somos una asociación de buenos amigos, ¿no? Uh -huh. Ese siempre ha sido el espíritu de SLADE. Yo empecé a los 19 años, en el año 93. Tengo 51, imagínate. Así que ha sido muy lindo esta etapa que ya en pocos meses va a culminar de ser presidente y le pasaremos la posta a otra compañera o compañero, pero lo importante es seguir unidos. Estimadísimo, nos quedan un par de minutos. Yo te quiero agradecer primero que te has incorporado con ganas, con ilusión, con mucha actividad. Cuenta conmigo y con el grupo para poder apoyarlos localmente en futuras instancias virtuales u ojalá presenciales más allá del Congreso Anual Grande en Ecuador. Importante aclarar, creo que no sé si quedó claro, nuestro aliado es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? O sea, las mismas personas, hay un grupo de gente también como SLADE, República Dominicana, pero que su mayoría están vinculados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, universidad pública, histórica, así que confiamos en que además va a ser un congreso de muchos estudiantes, profesores, de mucha llegada, incluso tenemos una idea de llevarlo a una región, alguno de los días, para que no esté solo en la capital y con los mismos tipos de público, así que en los próximos meses, después de las fiestas y demás, iremos actualizando esa información y a través tuyo que le llegue a tu gente. Así que, Walter, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, con las dificultades que teníamos de conectividad y de que los horarios y demás, porque hasta en eso hay que pensar ahora, pero pudimos hacer esto, estamos cerrando el año, es simbólico en este mes de diciembre con esta entrevista, así que te agradezco mucho y un mensaje final en un minutito de tu parte. Bueno, tú sabes, Juan, que estamos en un mes muy importante.
un mes donde de alguna manera el ser humano se vuelve muy sensible. Ujú. Y yo siempre digo, yo quisiera que todos los meses del año sean Navidad, Tal cual. porque se respira un ambiente de solidaridad, de los mejores deseos, nos olvidamos de los problemas y siempre somos optimistas de que el próximo año va a ser mejor. Entonces, con esa ilusión de, de poder enfrentar el futuro eh, con salud, que es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. El resto viene por añadidura. El deseo, pues, a ti, a tu familia y a toda la familia de Slade, lo mejor para el próximo año y que disfruten de estas fiestas navideñas. Un En gran familia. abrazo, compartimos ese deseo, aprovechamos ahora a toda la familia esladiana que cuando vea este video en los próximos días reciba nuestro saludo. Te mando un gran abrazo, Walter, seguiremos en contacto y nos vemos, si Dios quiere, en República Dominicana y antes en otros eventos. Un gran abrazo. Listo. Saludos por ahí. Chao, Juan. Un abrazo. Chao.